día. La gente que sigue turno se enoja mucho porque somos muy ciúticos y ocupamos muchas palabras en inglés. Sí, yo tampoco sabía lo que era el tier list. Entonces, el tier list es una lista de niveles donde tenemos categoría y vamos llenando los cuadros con los distintos elementos para saber en qué categoría está cada uno. Perfecto. Entonces, tenemos un ramillete de ministros de cast. Ya aparecen en pantalla el tier list que nosotros vamos a ir llenando con 4 categorías, que es que está asegurado, como si ya, este está listo en el gabinete de cast. Tiene que pasar, no sé, un terremoto nivel 10 para que se caiga. Categoría migajero, alguien que está pidiendo por favor una peguita en el Estado. Categoría María Corina. Por amor a Dios, claro. Categoría ghosting, que quería que estuviera y le está haciendo la finta. Categoría humo y también la categoría círculo de hierro. Es decir, este está porque es pana total de José Antonio Casi y cómo va a quedar fuera. No puede quedar fuera. Entonces vamos a ir uno por uno repasando los nombres que están sonando para saber dónde ubicarlos. Primero que todo, el gabinete se presenta a las 20-30 horas. Probablemente van a haber cadena nacional de facto. Y vamos a ir viendo los nombres uno por uno. Quedan carteras por definir. Ahí tenemos las 5 categorías y tier list para la gente que no sepa lo que significa como yo, que a uno quizá le queda más clara la traducción, es una lista de niveles. Claro, partamos por... vamos en orden de... vamos de atrás para adelante. Vamos a ir de los menos... los sectoriales a los más potentes. Ya. Parto por el Ministerio de Seguridad, que es la gran sorpresa, que es la que se anunció ayer, que es un ministerio que tenía mucha dificultad. Recordemos que sonó Rodolfo Carter, que estuvo a punto de quizás dejar su cargo en el Senado, finalmente decidió que no. Sonó también Germán Codina, el general Retiro Basaletti, que salió diputado electo por el Distrito 8, pero finalmente se consolida el nombre, y también lo ve ahora porque en la... Oye, eso. Fue como redoble de tambores. Bien, sonó. Trinidad Steiner, ex fiscal regional de Tarapacá, será quien asuma el Ministerio de Seguridad, y lo ratifico porque en esta mañana le confirmó a los fiscales regionales su nominación y se estaba despidiendo de ellos. ¿En qué categoría lo ponemos? Porque todo puede cambiar cada última hora, sabemos que se han caído ministros. Pierina. ¿Existe la categoría La Gran Sorpresa? Humo, ghosting, migajero. No. No. Los niveles... Que no veo bien, porque soy viejita ya. No, yo afortunadamente quedé al lado del monitor, porque... No, yo creo que bajo las categorías, bajo la escala que propuso Sebastián Félix Santo, todo esto, asegurado. O sea, no sé, pues supongo que sería muy... Si ya lo están diciendo toda la prensa, asegurado. Pero a mí lo que me interesa del Ministerio de Seguridad... las referencias que tuve yo no la conocía, la empecé a conocer ayer en la medianoche, que las referencias que me llegaron a mí en general son profesionalmente positivas. No sé cómo será en un cargo político, pero yo tengo la duda de cuál va a ser el rol del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Kast, porque recordemos que el Partido Republicano se opuso a la creación del Ministerio de Seguridad. Entonces hay... dos diseños, por así decirlo, posibles para un eventual ministro de Seguridad. Un rol más de, voy a decirlo de alguna manera, Robin, como más de el ministro del Interior es el que brilla y el ministro de Seguridad está ahí en un rol más secundario. Más Sancho Panza, más Patricio Estrella. O más bien un rol más protagónico, donde está, por ejemplo, con constante aparición mediática y pasa a ser como uno de los nombres más importantes. A mí me parece que tiene más sentido el segundo diseño, porque aunque tú te hayas opuesto al Ministerio de Seguridad, el nombre Ministerio de Seguridad es muy importante, y si Kast se quiere asociar a seguridad, evidentemente necesitaba un nombre ahí. Más allá del nombre, porque por la información que tengo ahora, en este momento no parece ser un mal nombre, sí creo que hubo un mal proceso para elegir el Ministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque lo estás levantando contra Gallo, entre Gallo y medianoche, contra el tiempo, contra a última hora. Contra un límite que te pusiste tú. Se te cayó tu el principal nombre, que era Rodolfo Carter. Todo el país se enteró de que se te cayó el principal nombre. Entonces, son mis impresiones respecto al Ministerio de Seguridad. Oye, yo quisiera como destacar, a mí me sorprendió el nombre. No me parece un mal nombre, la verdad creo que es el único que me generó una cierta impresión positiva. Ella fue la fiscal que estaba en la Fiscalía de Tarapacá cuando se produce este caso de narcotráfico al interior de la FARC. Sí.
y ella le representó a la FACH su molestia por los impedimentos que puso la Fuerza Aérea en la investigación de la Fiscalía. Ella era de la tesis de que ese delito debía ser investigado por la Fiscalía civil, digamos, y no por la justicia militar. Y fue muy crítica de las resistencias que la FACH tuvo para entregar la información. Y me parece que en ese sentido tuvo como profesional un desempeño adecuado, un desempeño valiente también de enfrentarse a un poder fáctico como es el poder de las Fuerzas Armadas. Y podría, por su expertise como fiscal especializada en cuestiones de narcotráfico, tener un conocimiento valioso para el combate del crimen organizado, digamos, tener una experiencia ahí que sea útil para el país y para la función que tiene que cumplir el Ministerio de Seguridad. Vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver, digamos, cuánta cancha le da el presidente, pero yo coincido con Álvaro en que si bien Kast y el Partido Republicano se opusieron en realidad a todo, las cosas que van a tener incluso que implementar, se opusieron a la reforma de pensiones, van a tener que seguir la implementación de la reforma de pensiones, se opusieron, digamos, a la ley de 40 horas, se van a tener que, digamos, seguir encargando de la implementación paulatina de la ley de 40 horas, entonces, digamos, van a tener que hacerse cargo de todo lo que rechazaron. Y en este sentido, el Ministerio de Seguridad, para un gobierno de emergencia, como lo ha planteado Kast, podría ser un ministerio que aprovechen para brillar, digamos. Y tiene que ser el de seguridad en el sentido de que el Ministerio de Interior perdió atribuciones en la creación del Ministerio de Seguridad. Todo lo que es la relación con las policías pasa a ser parte del Ministerio de Seguridad. Entonces creo que podría, ojalá lo haga, o sea, aquí entra como... Estamos todos con la fe. No, claro, y entra como no al buenismo, pero también en el sentido de que en algo tan importante como es el combate del crimen organizado, yo digo, ojalá le vaya bien por el bien de todos nosotros. Este nombre salió anoche. Sí, pues, salió anoche. Recién anoche Steiner, para decirle un poco la trayectoria para quienes no saben quién es, ingresó al Ministerio Público el 2005 como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Es egresada de Derecho de la Universidad Central de Chile del año 95, cuenta con un magíster en Reforma Procesal Penal de la misma casa de estudios y antes de asumir como fiscal regional de Tarapacá se desempeñaba como fiscal adjunta, jefe de Arica y Parinacota de febrero del año 2021 con la especialidad en delito de tráfico de migrantes. Yo lo encuentro un súper buen nombre. Yo la conocí el año pasado cuando logró capturar a uno de los líderes del tren de Aragua, Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella, y de hecho me acuerdo que intentamos traerla a turno en su momento, cuando fue la noticia de que formalizó y logró la prisión preventiva de 7 exoficiales del ejército que montaron una caravana de vehículos para trasladar 161 kilos de coca y 30 kilos de pasta base. ¿Se acuerdan que como que ocuparon los autos, los llenaron de cocaína interno? Ella estaba ahí. Sí, pues ella fue la fiscal que en una zona súper compleja que es Tarapacá, que es por donde entra la droga, donde operan los grupos de crimen organizado, ella hizo una súper buena labor y también hizo lo propio con 5 ex suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile que quería trasladar en un vuelo institucional. ¿Se acuerdan de esa noticia? Ketamina. Sí, de esa. Keta. Entonces, yo creo que es un súper buen nombre para un ministerio que no tiene tanta atribución, así que no sé qué tanto puede hacer ahí. Ese es el asunto. ¿Es un buen nombre? Estamos todos esperando con buena fe. No sé si Álvaro. Pero me parece una fiscal eficiente, muy eficiente en la persecución del delito. Yo no sabía que era, bueno, era de presumir que era tan... Me imagino que está de acuerdo con la idea de José Antonio Kast. No, claro, es que uno no conoce en general, salvo que se hagan muy famosos, digamos, y tengan como casos políticos de persecución policial, qué sé yo, qué piensan los fiscales. Con el fiscal Gajardo, que claramente es progre. Claro, y otros más, digamos, la fiscal Chong o el fiscal, qué sé yo, ya no me acuerdo. Claro, oye, Almendari. Vamos con otro nombre. Son las 10:33, pero antes tenemos que hacer un pequeño anuncio para seguir haciendo el tier list de la Universidad de Santiago de Chile. Mira, escucha. A ver. En USACH el aprender es solo el inicio. En USACH nos atrevemos a complementar nuestro aprendizaje, no solo en el aula, sino que en todo ámbito de la vida. Ciencia, tecnología. Inclusión e impacto social. Nos atrevemos a encontrar nuestros intereses. Deporte, claro. Grupos de interés, ¿por qué no? No importa dónde estemos. Siempre encontrarás a alguien del USACH cambiando el mundo. El mundo lo cambian quienes se atreven. Y quienes se atreven estudian el USACH. Si quieres saber más, conéctate a www.admisión.usach.cl. Y como todos los días de enero, te conocí un día de enero, tú nos vas a conocer en febrero porque estamos con la turno pregunta para saber
¿quién va a ganar el cupo para esta juntación que tendremos en el bar Porfirio? Y la turno pregunta dice así: ¿por qué tienes que ser tú y no otro que se gane el cupo al Meet and Greet? Y estamos viendo en las imágenes el bar maravilloso que nos va a recibir, porque tenemos un regalo para ustedes: 20% de descuento en el bar Porfirio, ubicado en Manuel Montt 697, con solo mencionar el código turno. Así de fácil, turninas y turninos. Al pedir la cuenta, solicita el descuento y se aplicará automáticamente. Y no olvides que se viene el carrete Meet and Greet con los rostros de turno. Estamos eligiendo a 5 varones y a 5 damas para que te diviertas en una noche espectacular junto a la Jo, el Benji, la Pancito, el Rey del Facto, la Yeye, Flores Muga, Nicolás Copano, la Pierina parece que quería Y el ir. Álvaro también lo va a invitar. Y Álvaro, hoy estamos... No, los vamos a invitar para que vayan. Estuve en la primera transmisión de turno. No, y estuvo no. en el turno Es que- teatro. Es que estoy invitando Di cara. estoy invitando cuando me los topo acá. Allá. Pierina Creo y que estaba Álvaro pica. invitados a tomar gratis y comer gratis con fan de turno que van a estar ahí a poder conversar, interpelarlos, criticarlos en vivo en el bar Porfirio, fecha por confirmar, pero terminando el verano. Estupendo. Estupendo. Solo tienen que llegar a comer y tomar. Oye, Juntando hambre. ellos pueden Sí. llegar nomás, pero ustedes, ¿cómo pueden participar? Primera condición es ser miembro de turno. Este beneficio es exclusivo para nuestra comunidad activa. Mandarnos un audio por WhatsApp al más 569-97468 de no más de 40 segundos, por favor, dándonos su nombre, tu nivel de membresía en turno y tus argumentos por qué tú y no otro merece este carrete. Y la fecha que muchos la preguntan va a ser dentro del verano, en febrero. Vamos a estar después desclasificando todos los datos, así que no te olvides de participar. Prepárate para una noche mágica en el bar Porfirio. Dos audios vamos a seleccionar hoy, un varón y una dama, para que clasifiquen a la final, donde finalmente les vamos a decir quiénes son los 5 hombres y 5 mujeres que van a estar en el bar Porfirio junto a nosotros. Así es, y estamos analizando el próximo gabinete de José Antonio Caz. Acá el chat dice: mejor hagamos la apuesta de cuánto durarán los ministros. Es que ¿Creen depende- que alguno se va a Es que ir? depende del ministerio. Ya mira, sigamos con el tier list, vamos en orden, vamos con el cargo más importante, la jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior, que ya no es del Interior y Seguridad Pública, sino solamente del Interior. Y el nombre, pongamos la tier list y díganme ustedes si está, en qué categoría está. Claudio Alvarado, militante de la Unión Demócrata Independiente. Álvaro. No, es Círculo de Hierro, po. ¿Círculo de Hierro? Sí. Ese va para allá. ¿Cuál es el nivel de confianza que hay en Alvarado, entre Alvarado y Cast? Yo tengo entendido que mucha. Todos los podcasts que yo he escuchado donde van, hay panelistas de derecha, el nombre de Claudio Alvarado lo vengo escuchando desde que Kast ganó. Es un nombre recurrente que genera confianza en el presidente, que genera confianza en los partidos. No sé cómo lo hará, pero es un nombre que sin lugar a duda genera consenso y podría decir incluso que de todos los nombres que sonaron fue tal vez el que menos críticas recibió de los nombramientos más importantes. O sea, si no funciona Alvarado, el gobierno de Kast no va a funcionar. O sea, porque no es el ministerio que a priori le debería provocar menos problemas. Pierina. A ver, yo no sé si o sea, asegurado lo pongo seguro, digamos. Está desde el comienzo, fue de los primeros nombres que escuchamos. No desconozco su relación personal con el presidente electo. Yo en el Círculo de Hierro pondría así como a sus perros guardianes, digamos, que no todos van a ser ministros. Por ejemplo, Valenzuela no va a ser ministro, pero es, digamos, del corazón es de la gente que está con él desde hace muchos años. Pero lo pongo en asegurado. Creo que es un nombre que cumple varias funciones. Es de esa gente que todos le van a contestar el teléfono, digamos. Tiene la autoridad política, digamos, las jinetas, para ser el primus inter pares, y que, digamos, todos los ministros le contesten, le den, digamos, reciban sus instrucciones. Y es militante, digamos, Sí, militante de la uno de los UDI. pocos. Entonces creo que, no, ese está asegurado. ¿Y va a durar? ¿Creen que va a durar? Tengo la impresión de que sí, de que... Sí, va a durar. Que ese va a durar. Yo a mí- Aparte que no es de los ministerios que generan, salvo que haya un estallido social o algo que... Ah, no, pero ahora podría caer el ministro o ministra de Seguridad, digamos, por la acción policial. Pero salvo que haya como una cuestión muy fuerte, los ministros del Interior tienden a tener estabilidad, digamos, si lo hacen bien.
Dura. Y si conservan la Es confianza como- del presidente. Duren. O sea, Duren. la ministra Toá habría estado hasta el final del gobierno si no hubiera sido candidata presidencial, Claro. digamos, y la ex ministra Siche salió porque su desempeño no fue bueno. Pero si Toá hubiera estado desde el principio, probablemente hubiera estado desde el principio hasta el final. No sé, creo Yo quiero agregar un pequeño cachito. Aparte de todo lo que está diciendo Albertina, agregaría que ahora Ministerio Interior, precisamente porque se disgregó de seguridad, eso protege todavía más al Ministerio Interior de tener que renunciar. Así que yo propongo que pasemos al siguiente, porque la lista es bien Sí, larga. yo solo quiero decir que también lo he cambiado de categoría. Yo creo que no es del Círculo de Hierro, lo conocí hace poco, van a generar una confianza probablemente, pero yo lo califico un asegurado. Estoy más con la Pierina, que está en una categoría de que es seguro, que es un nombre de los partidos, de los pocos miembros del gabinete que van a ser de partidos, y creo que van a asegurar. Círculo de Hierro, bueno, ahí vamos a ver algunos nombres. Ya, sigamos con Vamos el que con el viene. Vamos rápido. siguiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena. Ayer el profe Vidal también nos dio una pincelada de quién era este joven. ¿Dónde lo pondrían? ¿En asegurado, migajero, ghosting, humo o círculo de hierro? Yo creo que Pérez Maquena, es que quizás como los nombres ya están medios como cerrados, a menos que nos sorprenda totalmente, debería también ir en categoría asegurado, pero me abro al debate porque, bueno, él viene del mundo empresarial, el primero acá que ponemos totalmente como gerente general, él es CEO de Quiñenco, que es una empresa de las más importantes del holding del grupo Luxich, y claro, ahí está el debate de si él tiene que estar en la Cancillería. Sí, que es lo que decía el profe yo ayer. Que es una cuestión donde se supone que hay que tener mayor manejo diplomática. Pero yo, Álvaro, yo leí tu historia y tú tienes una perspectiva. No, yo tengo la siguiente perspectiva. Que creo que, a ver, yo vi una literal en la segunda, hace como, puede haber sido la semana pasada o hace 2 semanas pasadas atrás, donde yo interpreto esa editorial en la segunda como una quitada de piso. ¿A Pérez Maquena? a Pérez decía? Maquena? Decía que, oye, el mundo está álgido, tengamos gente con experiencia diplomática. No dio ningún nombre la editorial de la segunda. Pero si están hablando de eso en el contexto en que está sonando Pérez Maquena, yo lo interpreté como una quitada de piso. El nombre Pérez Maquena, en lo personal, a mí me generó resistencia por lo mismo. Pero yo ahora he cambiado radicalmente de opinión. Ah, no, ¿qué pasó? No, yo creo que, o sea, por lo menos desde mi perspectiva, yo prefiero que haya alguien del mundo empresarial en Cancillería que alguien político. ¿Por qué? Porque yo tengo el temor de que alguien político, por razones ni siquiera ideológicas, sino simplemente por razones tribales, que es peor que razones ideológicas, nos acerque demasiado a Estados Unidos y nos aleje de China. Entonces yo prefiero a alguien, por lo menos a un empresario que haya hecho negocios con los chinos, porque yo digo, a ver, la persona que está ideológicamente alineada con Estados Unidos va a estar ideológicamente alineada con Estados Unidos durante los próximos 4 años. El que no sabe tanto de relaciones internacionales puede aprender. Entonces, desde mi perspectiva, donde yo, por lo menos yo soy partidario de una relación geopolítica neutral, y de hecho no quiero entrar en este debate, pero para dar más o menos lo que yo pienso, yo no simpatizo mucho con Daniel Jadot, pero en el debate particular respecto de la cumbre de paz de Ucrania, yo estoy más con Daniel Jadot que con el presidente Boric, para que la audiencia más o menos conozca cómo pienso yo esta materia. Yo prefiero un empresario más pragmático que un político experimentado que nos va a llevar a los brazos del tío Sam, esa es la verdad. Hay que ver, a ver, parto por lo primero. Es verdad, lo que puso la editorial de la segunda, mucho lo pensamos en el sentido de que estamos en un mundo muy, muy complejo en reestructuración de las hegemonías a nivel geopolítico y con 3 grandes, digamos, monstruos, ¿cierto? Gigantes, Estados Unidos, China y Rusia. Y un país pequeño como el nuestro tiene que tener, digamos, que depende de la venta de sus materias primas a las potencias, donde nuestro principal comprador es China, y que está en conflicto directo en este momento con Estados Unidos. Estamos en una posición complicada. Yo tendría que revisar dónde tiene sus inversiones mineras el grupo Quiñenco fuera de Chile. Tengo entendido de que tienen inversiones mineras en Estados Unidos. No sé qué tienen en China. Chuta. Habría que mirar con más ojo, ¿ya?
el temor, digamos, o la dificultad que uno ve acá, digamos, es, si bien es cierto que los empresarios son muy pragmáticos y tienes, no sé, pues, por poner un caso, a un Eduardo Frei que no tiene, digamos, asco alguno en hacer negocios con China, con una democracia cristiana, ¿cierto?, que se plantea crítica de las dictaduras de izquierda. Digamos, un empresario le da lo mismo de hacer negocios con los Emiratos Árabes, con China, con quien sea donde haya buenas oportunidades. Y uno ahí podría seguir el razonamiento de Álvaro. Digamos, este tipo, digamos, va a ser más pragmático y va a ver la conveniencia. ¿Pero la conveniencia de quién? ¿De Chile? ¿De él? ¿Del grupo Luxit? ¿Cuáles van a ser los intereses que va a defender Pérez Maquena? ¿En qué va a estar pensando cuando diga esto es bueno para? ¿Es bueno para quién? Es bueno para Chile, porque los intereses, digamos, de Chile son más amplios y más diversos que los intereses del grupo Luxit. Y por otro lado, si bien Álvaro dice alguien que no sabe de relaciones internacionales puede aprender, creo que el mundo de las relaciones internacionales es súper complejo. Aunque estamos en un momento donde las convenciones en materia de, incluso de formas para hacer política internacional, están siendo contravenidas permanentemente por Donald Trump. Entonces yo diría, miremos más a fondo a Pérez Maquena, al grupo Luxit, dónde tiene la plata invertida, qué le conviene más, y tengamos esa alerta, ¿cierto? ¿Para quién va a estar trabajando un Pérez Maquena? ¿Para Chile? ¿Para Yo el creo que grupo igual Luxit? esa es como para él, ¿o no? ¿Pero quién No es él? creo- ¿Qué Claro, intereses pero por eso, representa? cuando tú preguntas a quién va a hacerle caso, digamos, a él o al bien de Chile, yo creo que... Va a Igual- traer más inversiones norteamericanas, va a poner trabas a inversiones de otras potencias, no sé, hay que mirar más a Dos fondo. cosas. Recordemos que ya tuvimos un canciller que vino al mundo empresarial, que fue Alfredo Moreno, que trabajaba en Cencosud, si mal no recuerdo, o no era Cencosud, pero era alguna de estas empresas grandes. Que le fue regio, dije. Chile. Alfredo Moreno, que fue canciller. Y bueno, yo creo que un empresario, y ahí te doy la yo quiero palabra, acotar. Álvaro, es que, claro, mucho empresario, de repente, si No. el negocio está en China, va a China, ¿no? Es que a mí me gusta el empresario en el contexto de que el presidente es José Antonio Kast y él avaló la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. En ese contexto yo digo, ya, denme el empresario. Quiero acotar lo que dije porque evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pierina. Pierina. Por si acaso, la editorial de La Segunda fue el viernes 9 de enero del 2026, que se llama Un canciller para un mundo nuevo. Solo voy a leer lo que dicen negritas. El mundo encara una realidad distinta, más compleja y desafiante que los objetivos comerciales o de promoción de inversiones. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? O sea, la al revés de lo que Pierina? estoy diciendo yo. Sí. Ya. Oye, avancemos rápido, po. ¿dónde pusieron entonces a Pérez Maquena? Ye- Humo, migajero, asegurado, círculo de hierro. Yo hasta el momento lo Ghosting. pondría en asegurado. Yo también. Todos Así van a que estar, todos van a estar en tanto asegurado. Hay que poner a todos asegurados. Yo quise poner, que conste que yo quise poner en Alvarado en Círculo de Hierro y me lo bajaron. Te lo vetamos, te lo Te lo vetamos. vetamos. Ya, sí, Perdiste, avancemos Ministerio rápido. rápido. de Defensa, Ministerio No, pero de hay Defensa. algunos. Lo que pasa es que los ghosting podríamos después papelar, digamos, los que querían ser y no los llamaron y Claro. quedaron con cuello. Claro, porque estos están como mano los nombres confirmados. Ya, Defensa. Ministerio de Defensa Nacional, complicado, Fernando Barros. Uf. Fernando Barros es un nombre complejo. Barros es donde aparece por primera vez pinochetismo explícito. Hay dos ministerios que están en esa línea, y cuando digo explícito es que, claro, puede ser Kast, también es pinochetista, defiende el régimen militar. La dictadura, ¿por qué le digo régimen militar? La dictadura, pero Fernando Barros tiene antecedentes relevantes al respecto. Ya, a ver. Primero, lo que yo destacaría es qué pasó en Chile, que es posible que quien defendió a Augusto Pinochet cuando estaba en Londres sea ministro de Defensa, ¿ya? En Chile pasaron cosas. Esto en el contexto, no sé, de la conmemoración de los 30 años del golpe, cuando Piñera habló de los cómplices pasivos y donde jóvenes de aquel entonces como Hernán Larraín Mate y otros escriben esa famosa carta donde cuestionan y se plantean contrarios a que hubiera habido un golpe de Estado. Eso no habría sido posible poner a uno de los defensores de Pinochet como ministro de Estado en defensa. Entonces, primera alerta, ¿cierto? Y alertas para lo que puede ocurrir. Tenemos en curso, ¿cierto? El plan de búsqueda
y el plan de búsqueda tiene convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa. ¿Qué va a hacer este ministro Fernando Barros cuando le vayan a pedir información para avanzar en el plan de búsqueda? A un defensor de la dictadura, es decir, una persona que cuando pone en su balanza interna lo bueno, lo malo y cómo evaluar un periodo de la historia, le pesa poco, digamos, el que haya detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. O sea, me parece que en ese sentido es claramente un retroceso en la conciencia nacional, digamos. Es como, para mí es lo mismo que un ex alto cargo del régimen nazi haya ocupado cargos después de la Segunda Guerra Mundial. Eso era imposible en la sociedad alemana, ¿ya? Que una persona que defendió al dictador chileno ocupe un cargo de ministro y de ministro de Defensa, a mí me parece que habla de un retroceso en nuestra conciencia nacional, de dónde ponemos los límites. Y se corrió el límite de esto no, ¿ya? Esto echa por tierra el nunca más. Tener a esta persona sentada en el Ministerio de Defensa es como un... De nuevo pinochetismo en el poder. Fernando Barros Tocornal, que además es piñerista, porque asesoró mucho a Piñera en temas tributarios, en temas financieros, así que también tiene esa otra lista, además de haber defendido a Pinochet en Londres, Álvaro. No, yo voy a hacer un análisis un poquito más positivista, o sea, esto es parte de la correlación de fuerza de la sociedad chilena. A mí una cosa, de las cosas que me llama la atención, y insisto que acá estamos especulando con nombres, esto no es oficializado, que por ejemplo, en Kast tiene, conté 11 mujeres, 11 potenciales ministras de 25, es decir, mucho más cerca de lo que sería un gabinete de Bachelet que lo que sería un gabinete de Sebastián Piñera. Entonces yo estoy analizando cómo está pensando Kast, porque en el fondo él en temas de derechos humanos decide en el fondo, le da lo mismo cualquier tipo de línea roja, es decir, él estima que la sociedad chilena dice ya, puedo meter a no uno, dos, y da lo mismo. Claro, la izquierda se va a quejar, pero eso no va a resonar con la mayoría de la población, lo cual no sé si me temo que Kast está en lo correcto en su juicio, pero también me llama la atención de que, por ejemplo, en otras materias, porque Kast nunca habló de paridad, nunca, de hecho, el Partido Republicano se opuso le costó mucho llegar en el segundo proceso constituyente a un acuerdo que era solamente 40% de mujeres en el Congreso y solamente por un año, porque después iba a ser, se iba a eso, y aún así él mismo voluntariamente cumple la regla del 40%. Entonces también es interesante cómo ellos ven la perspectiva de ellos, y ellos dicen como, mira, en este tema mejor no desafiar tanto al progresismo, pero acá sí puedo desafiar al progresismo, y él decide, voy a poner 2 ministros, ni siquiera uno, porque uno dice ya, uno por último es la persona más competente, qué sé yo, pero lo hace 2 veces, entonces igual eso me llama a mí la atención, y hay que ver cómo la gente va reaccionando a eso. ¿Dónde lo pondrían entonces a Barro en nuestra tier list? La lata es que están como todos, yo creo, asegurados. Están todos asegurados. Cuando lleguemos a Jimena Rincón, ahí va a haber una... Para pasar rápido, vamos a ir uno por uno, cada uno da un mensaje breve y avanzamos. Sí, para no alargarnos tanto. Para no alargarnos tanto, ya, porque nos queda caleta. El famoso Jorge Quiroz. Esta hagamos la corta, ya se ha dicho tantas cosas. Este círculo de hierro. Círculo de hierro. Sí, ese le prestó ropa. O sea, más ropa no le puede prestar. Quédate con quien te defienda, como José Antonio Caz defienda a Jorge Quiroz. Listo, círculo de hierro, pasamos al siguiente entonces. ¿Algo que agregar así corto por la línea? Ya, ok, círculo de hierro, pero ya. Ya, vamos, ¿qué viene? Ya, el que viene entonces, Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, otro persona que pertenece a un partido de Renovación Nacional. ¿Dónde va? Van asegurados. Sí, han asegurado, y es la carta, la única de RN, si mal no me equivoco, una persona que tiene mucha trajín en el Congreso. Puesto clave para la tramitación de proyectos de ley, y ahí ni tonto ni perezoso Kast no iba a poner a un novato, tiene que poner a alguien con redes en los partidos y en el Congreso. O sea, tanto en Interior como en Secpress puso a peso pesado. Estoy absolutamente de acuerdo con el análisis. Secretaría General de Gobierno, la famosa Mara Cedini. Quizás círculo de hierro en la última pasada. Quizás se hizo cercano. ¿Por qué? Porque se metió con fuerza en el comando y fue clave igual. Usted no pero fue clave. tanto para llegar a círculo No de sé, hierro. yo creo que Mara Cedini igual de los nombres que hemos mencionado, Mara Cedini igual es riesgoso. Como vocera de gobierno. Sí. ¿Tú crees sí. que va a durar poco? Sí. No es que creo que va a durar poco. Creo que tiene un problema para ella de que tiene la vara de Camila Vallejo
que fue una ministra competente. O sea, por ejemplo, para mí es mucho más cómodo ser ministro del Interior en este gabinete de Kast porque la vara va a ser Isquiasiche. En cambio, la vara Camila Vallejo es compleja, creo yo, para Mara Sedini, porque además esto no es culpa ni de Mara Sedini ni Camila Vallejo, yo solamente estoy narrando lo que veo en redes sociales, la gente las compara mucho, entonces los republicanos dicen como ella sí es bacán, no, como la Camila Vallejo, después salen los progres decir como no me compares, no, ¿cómo vas a poner a Mara Sedini en el nivel de Camila Vallejo? Entonces yo creo que eso genera una presión para ella. Y de todos los nombres también es la más expuesta porque la vocería está expuesta, así que yo creo que Mara Sedini, aunque debo decir que, y esto sí es un mérito, que durante la campaña no se mandó ninguna cuña que yo recuerdo como, acá se equivocó, pero yo creo que de los nombres que hemos visto hasta ahora es uno de los el que más proclive a salir este año. Yo comparto, yo no creo que Mara Sedini sea del círculo de hierro, si consideramos círculo de hierro como el círculo de confianza del presidente electo. No creo que tan rápido se entre a construir una relación de confianza a ese nivel que aquellos que lo han acompañado durante muchos años en su carrera por llegar en la moneda. Creo que puedes hacerlo bien en un diseño de comunicación política agresiva, alineada con la idea de gobierno de emergencia. En otro formato no lo sé. O sea, si claro, se espera que la comunicación política sea una mujer así dura, agresiva, firme, ok. Pero no sé cómo, tengo mis dudas respecto a Mara Sedini enfrentada a la apriete, digamos, de los periodistas cuando le hagan preguntas incómodas, que no va a poder responder como en Sin Filtro. Claro. Salvo que esa sea la decisión, digamos, que la vocera de gobierno convierta las vocerías en una cápsula de Sin Filtro. Vamos con el siguiente. ¿A dónde ponemos Asegura. a Mara entonces? No, asegurada. Asegurada total. Fui derrotado en la urna. Ministerio de Economía, Daniel Mas, otro independiente. Actual vicepresidente de la CPC. Ayer su nombre sonó, al parecer también está casi listo. Y bueno, nuevamente alguien que viene del mundo empresarial, es ingeniero agrónomo, con especialidad en economía agraria de la Pontificia Universidad Católica. Y fue un nombre que sonó ayer. Mira, los que están sonando ahora, más o menos, si uno entiende cómo funciona la política, estarían listos. Están todos asegurados. Claro, por ejemplo, ahora hace horas, hace minutos, de hecho, está la noticia de que la fiscal Trinidad Steiner ya está despidiéndose, asegurando que está el cargo, así que está listo, creo yo, ¿no? Sí, ojo ahí con la ley de permisos sectoriales. Esa ley se tramitó y la promovió, digamos, el Ministerio de Economía, el exministro de Economía Grau, que ahora es ministro de Hacienda, y Kast en su campaña habló permanentemente contra las regulaciones, contra la mal llamada permisología. Sí, que ahí podemos tener un ministro que busque desarmar lo avanzado en materia de permisos sectoriales y ojo ahí con esa agenda desreguladora. Esto igual tiene un poco de gato cuidando la carnicería vibes. ¿Por qué? Porque yo tengo acá como un problema. Esto es como una puerta giratoria al revés. ¿Qué es la puerta giratoria? No la verdadera puerta giratoria, no la puerta giratoria de la vínculos delincuentes. La puerta giratoria es cuando alguien trabaja en el Estado, por ejemplo, ya en el Ministerio de Economía, en un cargo importante en regulación, y está 4 años como regulando a las empresas, y después termina el gobierno y a los 2 meses está trabajando en una empresa, es decir, donde estuvo. Entonces, ¿cuál es el problema de la puerta giratoria? Es que el incentivo de quien trabaja en el rol regulador del Ministerio de Economía es en parte no romper las relaciones después al mundo al cual va a ir una vez que termine su función. Entonces, a mí esto me preocupa esto creo que está este problema de la puerta giratoria, es decir, que quienes regulen a las empresas, después termina el gobierno de Kast y esas personas ¿a dónde van a trabajar? Bueno, en la misma empresa que regular, y eso me parece problemático. ¿Dónde lo pondrían entonces? No, bueno, en la escala que tenemos acá, yo lo pondría tendríamos que ponerlo en asegurado. Sí. Otro asegurado, puros asegurados. Vamos con el siguiente. Otra mujer, Ministerio de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, del Partido Republicano. Sabemos, qué opinamos,
Tengo mi cuadrito aquí, estoy buscándola. Este es un nombre que... Primera republicana que aparece, entiendo que hay 2 republicanos hasta ahora en el gabinete, que son Martín Errao en Obras Públicas y en Mideso o MDS, las 2 formas en que le llaman al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Va a estar ahí. Bueno, ella es militante de partido. Sí, a ver, pero pongamos una alerta. Yo pongo 2 con ella. Partido Republicano, un perfil extremadamente conservador, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el que ha tomado un poco en este gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la discusión en torno a el problema de la baja natalidad en Chile, cómo se aborda. Desde el progresismo y la izquierda, el problema de la natalidad se aborda con mejores acceso a derechos sociales para que tener un hijo no sea una carga económica. Entonces, más educación, vivienda, condiciones, para que la gente pueda libremente decidir tener hijos o no. Un perfil conservador, ¿cómo aborda el problema de la natalidad? Incentivos directos a las mujeres para que tengan hijos, premios económicos a las mujeres para que tengan hijos, como si el tener hijos fuera una decisión netamente, primero, de la mujer, que hay que incentivar, digamos, de manera económica o con premios, ¿cierto? La natalidad, que decida tener hijos. Esto es, digamos, un abordaje conservador, porque tú puedes abordarlo desde una perspectiva más global. Obvio. Y puedes abordarlo desde una perspectiva que responsabiliza a la mujer como la que quiere o no quiere tener hijos, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí va a haber una diferencia, ahí va a haber, digamos, un enfoque en esto. Es súper interesante, recomiendo un podcast que se llama La Familia Perfecta del país de España, donde van analizando las políticas de Orbán en esta dirección. Entonces, cómo a las parejas, hombre, mujer, con más de 2 o 3 hijos, el gobierno les da una serie, digamos, de premios y incentivos, y el resto de la sociedad, digamos, que tiene otras opciones de reproducción, quedan fuera. Entonces, ahí, ojo con esa cuestión. Miren, ya escribió un libro, estoy viendo acá, escribió La Juventud Extraviada. En este extracto, la directora del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, María Jesús Wolf, hace un análisis exhaustivo en torno a la juventud chilena, trata de responder a la pregunta de qué compone este grupo y cuáles son sus motivaciones en el contexto social político actual. Imagínense a quién va a nombrar en el INJU para combatir este extravío juvenil. Además, yo creo que está el típico, estos análisis. No, la verdad, acá quiero ser súper honesto con la audiencia. No he leído el libro. ¿La juventud extraviada? No, pero tengo la impresión, ya el nombre del libro, estoy siendo prejuicioso, pero el nombre del libro me lleva a pensar que son estos típicos análisis como extremadamente culturales, como de los vicios de la juventud, pero como abstraído del contexto social, económico y político en el cual esos vicios culturales ocurren, que esto es un clásico de la derecha más conservadora y tradicional. Así que, bueno, eso podemos especular respecto al nombre. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica, estuvo en el movimiento gremial, estuvo en la Fundación Jaime Guzmán y luego fue vicepresidenta, subdirectora, no sé cuál era el cargo, de Acción Republicana, que era el primer movimiento de Con todo respeto, creo que mis prejuicios son bastante razonables. Son prejuicios, pero creo que son prejuicios razonables. Ya, oye, vamos a pasar rajado ahora. Vamos a pasar rajado. Comentario breve de cada uno para alcanzar a hacer los una palabra. Ustedes son los moderadores. Ministra de Educación, María Paz Arzola. Ojo con la educación pública, ha sido una contraria a la gratuidad y a las reformas que se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Una palabra, pausa. No retroceso, pausa. Ya, creo que Kast tal vez en selección, pero lo demás yo creo que van a pausar. No veo a Kast gastando capital político en retroceder los SLEP, sí lo veo gastándolo en pausar. ¿En gratuidad? ¿En educación? Pausa es la palabra. Veamos si vuelve el movimiento Estivadestil que está durmiendo como hace una década. Es que por eso pausa. A ver si vuelve en mayo. Para no despertar al mundo. Claro. A ver si la FECH se rearma, la FEU, el ACES, el CONES, todo eso. Ya, pausa. Nombre, polémico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Arzola, por cierto, en categoría asegurado. No, claro. Rabat, Napu. Repito el análisis. Lo mismo que hablamos. Derechos humanos. Etcétera. Derechos humanos, justicia y derechos humanos, defendió a Pinochet en el caso Riggs y en la Operación Colombo. ¿Una palabra? Repito lo que dijimos respecto. O sea, bueno, yo repito al menos lo que dijimos respecto a Barro. Ya. Lo mismo de Barros.
Ya. en el barro del pinochetismo. Perfecto. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. ¿A dónde es? Es Independiente. Trabajo. Pero y ¿dónde? Previsión ¿Pero Social. asociado a qué? Economista industria? de la Chile, PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley, actualmente académico del Instituto de Economía de la Católica, tiene una trayectoria académica relevante y a nivel público fue uno de los 7 economistas de distintas corrientes que participaron en la iniciativa El Puente, uniendo visiones para retomar Ya. la ruta del crecimiento en Chile, presentada y promovida por Rolf Luders. Ya, no, dentro de lo que podría haber sido me gusta porque por último no es alguien que está ligado a la industria, o sea, no está el problema la puerta giratoria que describimos en economía. Es más un perfil más técnico. Le va a tocar continuar la implementación de la reforma de pensiones, de la ley de 40 horas. Me parece bien que no sea un exgerente de una gran empresa o representante de la CPC. No, este no asegurado, no, tirémoslo todo asegurado, porque Ya. después tenemos la categoría. No cabe. No, pero cuando lleguemos a Es que tenemos alguna- la categoría de los que no quedaron, pero por eso vamos rápido. Ya, Martina dale. Rau, Obras Públicas. No, Círculo de Hierro. Círculo Círculo de Hierro. Siguiente, Salud, Maicho Malí. asegurada. asegurada. Vivienda y urbanismo, Poduje. No, pero es que acá tenemos que ponerle, esto requiere un comentario. ¿Poduje Comenta. o Chamalí? Poduje, Sí. Ya. Poduje. Poduje creo que es un riesgo. Además, creo que Poduje va a ser uno de los ministros, por las lamentables circunstancias del incendio del Biobío, va a ser uno de los ministros que va a tener protagonismo el primer mes de gobierno de Kast. Sí, Y eso sí, bueno, yo no soy experto en vivienda y urbanismo, evidentemente no soy experto en las 25 costas, 25 ministerios. Yo creo que Poduje tiene las credenciales técnicas. Creo que tiene más credenciales técnicas que, por ejemplo, las que tiene Montes. Pero yo pongo en duda la capacidad de construir acuerdos políticos, porque sobre todo en vivienda, donde tú vas a tener que trabajar con gobernadores y con alcaldes, muchos de ellos me imagino que del mismo signo político, pero aún así eso implica llegar a acuerdo con el que piensa distinto, etc. Entonces vamos a pasar del perfil de sin filtro, que es basurear al de al frente, a tener que formar equipos y alianzas y acuerdos y resolver tensiones. Entonces me parece que estamos ante como un cambio de registro muy marcado que vamos a tener en el Ministerio de Vivienda y bueno, ojalá que Poduje lo haga bien por el bien de la gente del Biobío, pero creo que es un riesgo y hay que estar atento a eso. Y si tú me preguntas a mí como quién es el riesgo como de pegarse un timucuicazo en el gobierno de Kast, yo creo que Poduje es uno de ellos. Acá en el chat dicen, se me huele que va a ser el primero en salir. Como que, por ejemplo, no sé, una cuña incendiaria el 16 de marzo. Sí que no, yo creo que... Huele a peligro, yo coincido. O sea, una cosa es estar en Sin Filtro y otra cosa es encargarse de una tragedia de un nivel de destrucción enorme. Y ellos han increpado permanentemente al gobierno actual por las falencias en el proceso de reconstrucción del mega incendio en Viña, Viña. Quilpué, y a ver cómo les va con la reconstrucción del mega incendio ahora de la zona centro-sur. Perfecto. Seguimos entonces, Agricultura, Jaime Campos. Que a todo esto de caso el Partido Radical lo quiere expulsar, un partido que además está por acabarse porque no juntaron los votos, fue ministro de la Concertación, ahora es ministro de Kast. Y fue el ministro que nunca sabemos bien lo que pasó, que no firmó el decreto para cerrar Punta Peuco, cuando fue ministro de Justicia de Bachelet. Disculpa, tengo entendido que sabemos lo que pasó. ¿Sabemos lo que pasó? Él no quiso firmarlo. Sí, claro, pero... qué? pero... Pero ahora sabemos por qué no quiso firmarlo. Yo quiero los comidillos, quiero, digamos, las peleas, No, Querina, los está diálogos. integrando el gabinete José Antonio Kast. Ahí está la razón está por la la que no respuesta. quiso Ahí está. firmarlo. No, mira, yo creo que es un buen nombre para Kast desde la perspectiva política porque te logró así, como logró tener dos pinochetistas, dijo ya, tengo 2 bacheletistas. O bueno, bacheletistas, bien entre comillas los dos, pero Sí. ya, los 2 fueron ministros de Bachelet Sí. 2, Campos y Ahí Jimena lo pongo en Rincón. migajero. Yo creo ¿A que... Campos? Sí, creo que... Sí, Sí, yo yo creo que también alguien tiene creo que- migajero. Ay, Peguita, que pidió son peguita, mala peguita, onda. Sí, peguita. migajero, Sí, María sí. Corinista. Sí, no, yo creo que alguien tiene que estar en ese taller. Sí, Ya. ya viene otra. Viene otra, ya, pero antes, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Grange, independiente. Creo que es un mini Poduje. Mira,
En el serio? sentido de que hago el mismo análisis de que me parece que es un tipo que tiene las competencias técnicas para el cargo, pero tiene un tono que lo veo complejo. Eso sí, creo que esto es en menor medida que Iván Poduje, porque él es como un sinfiltrista de la columna de la carta directora al Mercurio. Ya. Más suave. Pero yo creo que Luis de Grange también me parece que es una personalidad que puede ser algo conflictiva, entonces yo lo pongo en la categoría como mini Poduje. Me gustó Y eso. también le va a tocar. Me gustó eso de más carta directora al Mercurio que sin filtro. Pero es el mismo Eso tono, sube- pero eso es el sube mismo- cancha. pero es el mismo tono Pero confrontacional. la cancha es distinta. Tradicional, claro, Claro. en los medios tradicionales. Histórico. ¿Y tú, Pierina? No, yo coincido, avancemos. Quiero aplicar la ¿Quieres maldad pelar a otros nombres. Catalina Parot, Ministerio de Bienes Nacionales? Ella estuvo con Piñera. Ella No, estuvo- es un buen nombre para... Tiene experiencia. Ya, el checklist piñerista. Sí. Ya, sí. Ya. está Sí, bien. ahora ¡Vamos! solo no, pero yo quiero ponerle la maldad ahí que Ya, ella es Evópoli. Yo Pepe, lamento miga- como Pepe, Evópoli sigue demostrando. Migajera quizás porque de partido Evópoli como... Y Evópoli no debiera estar en el gobierno Por de eso, Kast. migajero. Si se llaman liberales, Dios Migajero. mío, que se cambien el nombre. Pero si está el Partido Demócrata y no va a estar... Pero No, por por eso, eso. pero bueno. Bueno, hay un ex partido radical, ya sigamos. Ya, Jimena Rincón. Yo sé que acá Upa. quieren Te pelar. te cedo la palabra. Migajera, Ministerio de migajera. Energía. O sea, Dios, ¿cómo te puede gustar tanto el poder, la plata, para como desdibujar tanto tu identidad política que se supone que tenía? Fue ministra del Trabajo, fue precandidata presidencial antes de que la bajaran para subir a Yasna Proboste. O sea, no, esta es de los peores casos, digamos. Del migajerismo. Del migajerismo, del mariacorinismo. No, realmente una vergüenza. Hay flexibilidad ideológica No. en Jimena Una Rincón. gran cintura ideológica. Jimena vamos. Rincón fue express de la agenda legislativa más de izquierda en los últimos 50 años. Porque ella tenía la mayoría en el Congreso. Ella fue la ministra del fin de la selección, de la reforma tributaria, después de venía en cocina. Ella fue la ministra del fin al binominal. Y lo increíble es que como en el imaginario de la misma derecha, Jimena Rincón no quedó como manchada con ese valecheletismo, como por ejemplo quedaron otros nombres como Peñailillo, como Izaguirre, que se mandó la cuña a los patines. Entonces me parece que pasar de ese express a ahora ser la ministra de Casa, a mí me parece que hay flexibilidad ideológica. ¿Será un Migajera. caballo de Troya y querrá destruir el sistema desde Desde adentro? adentro, no Y ser una creo. infiltrada de No. la izquierda en el No. gabinete de Kast. No Ya. le gusta el poder y el dinero. Poder y Fuerte, dinero. Sí. fuerte. Pero migajera. Yo creo que una entonces le da persona lo que ha mismo. vivido ya tantos años, digamos, con sueldos altos de senadora, debe costar quedarse sin Soltar. pega de un día para Yo otro. tengo una pequeña reflexión respecto al ministerio que va a ocupar, que es energía, que igual me Sí. llama la atención, porque a mí como que es cierto que el ministro de Energía solo es malas noticias. Sube la luz. No, claro, o sea, Apagones. el Ministerio de Energía es un ministerio donde solo apareces cuando pasan cosas malas. Se corta la luz y ahí aparece el Ministro de Energía, pero nunca si tú inauguras, no sé, una planta eólica en el norte, a nadie le importa. Entonces, sí me llama la atención que ella haya aceptado el Ministerio de Energía, siendo que es difícil, es un ministerio donde es difícil brillar. Pero como lo estaba haciendo el análisis, por ejemplo, con Camila Vallejo y Mara Cedini, ¿acaso el Ministerio de Energía de no, Boric ya fue la vara ya estaba? La vara está baja. Claro, entonces a lo mejor por eso dijo... Si no la acusan constitucionalmente, Ya lo hizo mejor. ya lo hizo mejor. Vamos con... Sí, No, Irene. no, quizás sabe brillar donde la pongan, porque formas de llamar la atención no han faltado. Sabe. Pero es un ministerio difícil, es un ministerio de malas noticias. Vamos con mi prima, mira, Francisca Toledo, Ministerio del Medio Ambiente. Ya, No es ese es mi un prima, perfil no es mi prima. técnico. No sé quién. Ella trabajó en la administración de Piñera, Mira. Piñera 1, fue asesora de SECPRES. También estuvo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administró la Subdere, donde coincidió con Claudio Alvarado, así que conoce la administración desde adentro, viene del piñerismo. Y viene, ojo, que viene de Libertad y Desarrollo, y ahí yo creo que también el ojo tiene que ver con las agendas de regulaciones ambientales. Fue asesora de Cristian Larroulet, el hombre fuerte de Piñera 2, asesora del gabinete. Así No, que yo está creo, metida en yo ese creo que círculo. ese es un guiño al piñerismo siguiente. Muy joven también Francisca Toledo. Este del deporte, Natalia Ducó.
que pasó también a ser nombrada después del rechazo de Crovetto. Crovetto. Asegurado, yo creo que está bien. Sí. No tengo ninguna reflexión, me da lo mismo que se haya abogado. Creo que la izquierda que le critica por eso es muy torpe. El doping. Sí, filo. Claro. Como, no, ya, da lo Sí, mismo. démosle. Estoy de Vamos acuerdo con la Álvaro. siguiente, entonces. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Yo Pierina. No, ahí sí que nos fuimos a la vez. O sea, tenemos como Ahí es pañuelo celeste. Una ¡No! pañuelo celeste al frente del Ministerio de la Mujer, que es el ministerio que tiene que velar por el cumplimiento del protocolo 3 causales. Yo ahí hago una alerta, las feministas lo sabemos. Las leyes tienen reglamentos. En este gobierno se promulgó un nuevo reglamento para el aborto en 3 causales para hacerse cargo de todas las dificultades que se estaban teniendo de que se pudiera aplicar la ley. Lugares del país donde había solamente objetores de conciencia, por lo tanto era imposible practicar un aborto en 3 causales, etcétera. Todo eso se intentó mejorar con un nuevo reglamento. Los reglamentos los decreta el presidente de la República. Entonces podría Kast elaborar un nuevo reglamento, no eliminar la ley de aborto en 3 causales, pero hacer tan difícil su aplicación con un nuevo reglamento que retrocedamos en ese derecho. O Y sea, ese no sería- reglamento no pasa por el Congreso, solo lo tiene que aprobar la Contraloría General de la República, que la Contralora Dorothy Pérez ha mostrado bastante cercanía, por decirlo menos, con el presidente. Pero igual existen medios impugnatorios a los reglamentos. Ya. Entonces, por ejemplo, no sé, incluso se puede poner un ciudadano podría poner una acción de protección, que es creo que algo que podríamos ver, porque esta conversación la tuvimos el mismo día que ganó José Antonio Kast en este estudio, cuando habíamos advertido que no tiene ningún sentido que Kast lleve la agenda valórica al Congreso, pero sí la puede llevar a nivel reglamentario, pero si ese reglamento se pasa demasiado para la punta, existen mecanismos impugnatorios. O sea, los reglamentos tienen cierta revisión jurídica que va más allá de lo que hace solo Contraloría, y ahí creo que también es importante el rol que cumplen los parlamentarios fiscalizando, etcétera. Pero sería pausa o retroceso. Como dijiste la palabra. Yo recién. creo que puede haber intentos de retroceso en el sentido de poner ciertas trabas en la aplicación de la Mini ley. retroceso. Claro. Retroceso reglamentario, No se, pero cerró, no legal. no se cerró el Ministerio de la Mujer, que también era algo que se pensaba en un Entiendo que los momento. partidos se rebelaron contra la fusión de ministerios y eso porque al final del día son cargos, Al son final puestos, hay más pega. es plata, Si juntáis es ministerio pega, hay menos pega. es menos Espérate, pega, y, menos plata. 3 datos sobre la futura ministra de Salud que la pongo yo la voy a poner en migajera porque creo que el Partido Social Cristiano quería un cargo y le dieron ese. Bueno, tiene 30 años. De mujer y Es equidad muy de joven. género. La ministra más joven del gabinete de Boric era la ministra Antonia Orellana, que tenía 32. Este es más joven aún, tiene 30. Fue ex concejala de San Ramón y es profe de historia. Bueno, y además de ser social cristiana, por ende, cercana a la idea evangélica. Vamos con el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, Francisco Undurraga de Para Evópolis. mí también migajero. Migajeros, Migajeros. todos los Todos Evópolis, todos los de traidores Evópolis de las migajeros. ideas No, ya, liberales. un viejito simpático, vamos al Y siguiente. al Ministerio de Cultura le da ¿Pero lo mismo por acá. qué? Y me da lo mismo a mí, ya. A ver, ya, sí. yo como- Oye, actriz, po. Oye, por favor. Vamos con la Un siguiente. saludo a Teatro Nescafé de las Artes. Sí, por supuesto. Al turno Que va a teatro. sufrir, que menos fundar, Oye, que va a ser sí, bien Por vamos. ende sufre turno, así que me complica. Sí, necesitamos que ya. Undurraga, haz algo. Vamos con Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao, de, Independiente. Ella la estuvimos analizando también, no me acuerdo con quién, con Danilo parece, que trabajaba en Estados Unidos, tenía como un currículum bien amplio con el tema de la inteligencia artificial. Y así. titán de la tecnología, ella viene de orígenes populares, creó una aplicación en Estados Unidos para gente que no tiene título universitario y quiere hacer una carrera ahí para dar herramientas. Es una self-made woman, perdón la ciutiquería, o alguien que le ganó la vida en español. No, sí, yo creo que está bien el Ministerio de la Ciencia. A mí me preocupa más la formación que el jugador, o que la jugadora en este caso. Hija de un vendedor de una ferretería y una dueña de casa en Maipú, emigró en 1997 a Estados Unidos. Tras concluir que en Chile le faltaban oportunidades, tiene ascendencia indígena y se considera que cuando era joven era pobre. Ya, está bien, pero... Cupo está bien. meritocracia. Sí, cupo meritocracia. ¿Qué le ponemos? No, Asegurado. Yo creo que asegurado. asegurado, porque- sí, está lista. Listo. Ya.
Vamos Los con que quedaron con... ¿nos quedan ministerios? minería. Es que son tantos ministerios. ¿Por qué Sofía, no sí. fusionaron nada? Llevamos Sí, como una hora y mucho media. ministerio, mucha gracia al Estado, hay que fusionarlo. Minería, Sofía Cid o también se dice Santiago Montt Oyarzún. No, yo creo que en minería... No, yo creo que en minería tiene que tener como su propia categoría. Yo creo que el Ministerio de Minería es el que existe más incertidumbre en este momento. Lo que yo sé de Sofía Cid, lo que fue la candidata a la porfiada candidata a senadora por Atacama que hizo oídos sordos a las advertencias de los ingenieros electorales de Chile Vamos de que si ella iba a senadora podía haber doblaje en Atacama. Bueno, efectivamente hubo doblaje en Atacama por su insistencia y a lo mejor sería el premio de consuelo sería ser ministra. Migajera, de minería. por eso las migajas. Sí. Migaja. Ya, nos queda, ¿qué nos va quedando? Al final. Bueno, no, René pues tenía ya lo mismo. está. Oye, y nombres que quedaron ahí que no llegaron, solo hay que poner en la categoría. ¿Tenemos a Johannes Kaiser por ahí? ¿Los nombres que están Kaiser abajo? quedó con el medio cuello. Kaiser, ¿Tú dices? acá no opinemos, solo, Porque pónganlo en categoría. Es que estaba súper enojado cuando lo entrevistó Iván Valenzuela, que dijo, a mí si yo fuera importante para este gabinete ya me habrían llamado. Pero Yo, pero es que yo creo eso lo leo como Yo creo dolor. que Kaiser nunca quiso ser ministro. Yo creo que Kaiser siempre quiso estar, creo que a él le acomoda más el rol de estar por fuera y decir como, Pero yo acá se creo, está mira, no amarillando. quería ser ministro, pero quería que le pidieran ser ministro. Sí. Quería Claro. que le dieran la categoría Claro. de, oye, te queremos y para tú rechazar. Claro. Sí, yo creo que quedó picado. Por ende, migajero. Ya, vamos rápido. José Luis Daza. Humo. José Luis Daza, Humo. Esto vamos rápido. Esto es José Luis Daza, Yo no veo Humo. nada. Quería entrárselo de Argentina. Él dijo en el Ya. canal de streaming Carajo que se quedaba con Javier Milei. Ya. Lo rechazó. Rodolfo Carter. Humo. 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 Humo Botox. o Ghosting. Hizo Ghosting. No, gosteó. Ghosting. Carter Ghosting. Ah, pero Sí, entonces el otro po. también gosteó, pues. ¿Quién? El Daza. Ah, Daza, No, sí. pero Grasa lo Sí. recibió igual. Nah, No, lo pero le dijo gosteó. que no, después Ya, de toda Bueno, la fue un parafernalia. le respondió en un canal de streaming. Ya, po. entonces Daza, Ghosting, Franco Breto, Franco Breto. Ghosting. Ghosting No, también. Ghosting. no, yo creo que Franco Breto es humo. Porque la verdad nunca sé si ese ofrecimiento Ya. fue real o no. Diego Paulsen, que decían que iba a ser Sexpress. Humo. Humo, no, Humo. ese es humo. Rodrigo Álvarez. Banca, nueva categoría. Banca. No, sí, cualquier banca. cosa está entrenando para Banca. el segundo tiempo. No, Rodrigo Álvarez es banca seguro, es súper cercano a José Antonio Caz, ¿cachai? Así que no, yo Se creo que es viene. banca. Es banca. Ruth Hurtado. Banca. No, yo creo que ella la... Migaja. Migajera. Ah, ya puede ser. Otra que quedó con cogote largo. Migajera banca. Migajera premio Consuelo banca. Pero entra en cualquier cosa. Cualquier cosa está al borde de la cancha. Sí, Y- está. No, quiere puro, pero no la llamaron. Alberto Soto. ¿Quién es? Alberto Soto, vicealmirante. No, ya, no existe. Hagamos un nuevo taller. No, ya, chao, entonces. No, era un vicealmirante que Falso estaba sonando al Ministerio de Seguridad, Falso pero falso, humo. Ya, ¿cuál más sigue? Entonces, Paulina Yasigi. No sé No, quién. pero si hablamos de Paulina Yasigi. Creo que hablamos, me suena. Me suena mucho. No, lo hablamos era de un premio empresarial, puede haber sido. Sí, de la No, AFP, de iba la a ser- De asociación. la FP. La sesión de AFP. Trabajo. Sí, iba a ser Sí. trabajo. Iba a ser trabajo y por Era eso mucho. Humo. Y era demasiado tener a alguien gremial en trabajo, entonces se fueron a un perfil No, completamente distinto y trajeron a un yo creo que técnico. migaja, porque le hubiera gustado ser ministra a ella. Y como la migaja es que te den algo, cualquier Ya, cosa. ok. No, Ya. migaja. Marcela Sabat. No, esa humo. Humo. total, Nunca po. fue. Y además ella es muy liberal. No, es claro. De hecho, y amiga de todas las Sí. feministas progresistas. Oye, Ella- Longueira, que estuvo acá en este panel, dijo que varios ministros van a hacer yogures con fecha de vencimiento. Ah. Buen término. Güey, Está bueno. siempre Igual- Longueira. Pero igual uno Un se crack. come los yogures vencidos a veces. Yo jamás. Jamás. Nadie, ustedes no. De 2 días. No. Ya, Me da culpa. No, yo soy paranoico. Yo soy de los que estoy, por ejemplo, no sé, hoy día, ¿qué día hoy día? Hoy día es 20. Ya, entonces, por ejemplo, si el yogur es 21 de enero, yo digo, ya, tengo que comerme el yogur hoy día. Ah. Y me siento, no, y esto sí que es estúpido, pero que si me lo como a las 11:50 de la noche, me siento mejor que si me lo como a las 12:10, 12:20. Esos 20 Ya, minutos a mí no, me yo duelen. soy más Oye, sigamos. flexible. Guillermo Turner, que era el que sonaba para el Ministerio de Defensa, y lo bajaron finalmente porque no daba el perfil. Kaiser lo criticó en Mesa Central. Yo creo que en la categoría migajero, porque Sí, yo creo que le hubiera migajero. gustado estar y no lo llamaron. Ya, Valdo Procurica. No sé quién es. Valdo Procurica. No, ya, no existe.
Waldo Procurica era ministro antes, ¿no? Sí, fue ministro de Defensa. Fue ministro de Defensa de Piñera. No, humo. Pero Piñera 1. No, Piñera Piñera 2, 2, sí, sí me ¿cuándo? acuerdo. Sí, Chuta. Waldo Procurica, sí, me acuerdo. Yo no me acordaba. Ya. Pero durante el estallido, qué raro. Ricardo Irarrázaval. Ahí tienen que ir los dedos rápidos diciendo Ya, quién eso era. me suena a gremio empresarial. Voy a ser prejuicioso. ¿Quién es? Experto en Segundo regulación y medio ambiente que estaba en el comando de CAS Pero va para segundo piso. y va para segundo piso. No, ese segundo piso banca. Más segundo. Círculo- No, ojo, puede ser subsecretario. Porque, Sí. oye, ¿por qué de veras Sí, que hay po. subsecretario? Estamos. Pero Hay círculo... que pensar que algunos nombres que hemos tirado Pero es a la que- banca pueden ir a pero es que- subsecretarías. Álvarez, por ejemplo, puede ser Ya, pero subsecretario que en lo el estamos, interior. lo estamos pensando no en función de ser un ministro, en categoría de que quiero algo, ¿cachai? Yo creo que es círculo de hierro. Es como Cristian Valenzuela, ¿cachai? Ya. No va a tener un ministerio, pero es más círculo de hierro que Ya. todos juntos, pues. Ya, Bernardo Fontaine Talavera. No, ese es migajero. Migajero. Sí. Sí. Migajero. Sí, ese ¿estás de quería- acuerdo? Ese quería cargo y lo encontraron demasiado pachanga. Sergio Ursúa. Oh, me suena caleta, pero ¿quién era? Oye, es que tantos nombres, igual puede que estos nombres que no estén ahora después, si se cae alguno, que se peguen 2 días del cargo entre alguno de estos en la banca, pongámoslo. Economista que también estaba Ah, sonando no, ahí. él es banca, ya Sí. sé quién es. Es un economista que a veces escribe columnas, Sí. que da entrevistas criticando a Boris. Ya no, sí, Ya. yo creo que él es banca. Él es banca. Paula Daza. No, yo Paula creo que es Daza. humo. Fue humo. No, yo pero creo. quizás, ¿y si es subsecretaria o no? No sé. Daza es muy cercana a Matei. Matei salió súper tranquila. Sí, es verdad. Sí, yo la veo más humo. Ya, Germán Codina. Humo. Germán ¿Humo? Codina, humo también, ¿no? Yo creo que es banca. Banca es un buen cuadro para ponerlo en algo. Se viene. ¿Ah? No está bueno, pero Ay, aquí no, pero a ver. Es un problema que no exista banca. Es un No, problema no, que no. no exista banca. Ya. en 4 Lo años ponen más ahí hay que hacer volando una tier abajo, list ¿no? distinta con otras categorías. Y Nos, siempre nos vamos a pensar preocupamos en banca. demasiado de pronunciarlo bien y no de La las categoría. categorías. Luis Felipe Cuellar. Ese era uno que estaba sonando para el cargo de seguridad, creo. No, humo. Ya. Chao con humo y Basaletti. Basaletti menos también mal. estaba sonando. Él es diputado electo por el distrito 8. Yo- Ghosting, yo creo. No quiso. No sé si no Oye, al quiso, final, no al final, sé. ning- al fi- Ah, Cuellar puede ser también Ghosting, weón. al ahora que final, lo pienso. al final ningún parlamentario salió de su cómodo escaño. No, ninguno. Una decisión sabia. ¿Cuáles son los tres? ¿Sabías decir? Sí, sabia, pues ¿qué te va a ir a exponer? Tú decías como 8 años. Y además mejor creo que los diputados ganan más que algunos ministros. No, y en verdad estáis demasiado No sé nada. expuesto. Yo estoy pensando en la pega de ellos. Tú Estoy pensaste en pensando Carter. en Carter dije, ¿para qué tenés 8 años de pega sueldo asegurada. asegurada y te van a sacar al año quizás? Entonces, ¿para qué te arriesgar? ¿Cuáles son los últimos 3 nombres que quedan? ¿No Que quedan? No alcanzo. No, sí que nos quedan ahí 3 en la banquita. No veo. No, yo creo que esos son los de la banca que no cabían. Ah, ya. Ya, Estamos. filo. Estamos. Santiago Montt. Santiago Mon que va a minería. Banca, Si no sabe- po. decidimos que en minería no sabemos lo que está pasando. Ya, humo. Ya. El Hugo. otro, rápido. Estamos ya, si ya tenemos, son muchos, No, ¿qué son más? Ya, muchos. chao. Ya, si ya tenemos. No clasificaron, quedaron fuera del mundial. Claro, Ya, para afuera. Pierina Ferretti, Álvaro Valenzuela, palabras finales de todo esto, ¿qué esperan de las 2030? ¿Cómo ven el futuro? Viste, Dale. estoy agotado mentalmente después de estar como... Porque cada vez que nombraban un nombre yo hacía como un esfuerzo mental de recordar de a dónde lo había escuchado. Entonces estoy demasiado agotado para palabras finales. Ya, nada. Pues sí, que se sigan en tu canal. Que síganme a mi canal La Política Chilena según Álvaro y voy a hacer un video de emergencia hoy día en la noche. Apenas salga el... Apenas salga el gabinete y voy a decir lo mismo que ya lo dije ahora, pero como con otro estilo. Y... Ya, la política chilena según Álvaro, síganlo en YouTube. Pierina, palabras finales. Oye, tenemos ya, parece, ministro de Minería que vendría directamente de la industria minera, de BHP. Entonces, creo que la imagen de la noche va a ser una mezcla bien tenebrosa entre pinochetismo, intereses empresariales y derecha y liberal, ¿ya? Entonces, más allá de espantarnos, que me parece que es un poco estéril, creo que los sectores democráticos, la izquierda, la centroizquierda, tenemos que prepararnos para ver qué oposición vamos a hacer a los intereses empresariales de las grandes empresas, a el pinochetismo y a la derecha y liberal. Perfecto. Oye, ¿cómo van a ver a la noche el anuncio? ¿Picoteo? Picoteo salvaje. Yo voy a estar Fíjate. tomándome un traguito con una amiga y pelando.
Y picoteo. Acabo de decir que voy a hacer una junta. Mira, no lo había pensado. Ahora se te prendió la No me había lamparita. programado para el evento, pero es un evento importante y Sí. creo que voy a hacer una pequeña junta, pero chiquitita. Picoteo. Sí, Me encanta una cosa el- íntima. No, ¿Y tú? yo voy a hacer, porque yo tengo que hacer el guión de mi video Ah, vaya a por estar- vaya a estar- gabinete, entonces lo voy a tener previo, entonces voy a estar como atento a cualquier sorpresa. Se va a estar maquillando. Se Álvaro, viene el hot durante- take de Sí, la política se chilena viene hot según. take. Álvaro, Literal hot take. va a Oye, ser. vamos a estar, bueno, pendientes a todo este anuncio.